¿Confías en el mundo? ¿Confías en la raza humana? ¿Confías en tu camino? Podemos abrir los ojos. Bueno, después de haber compartido varios momentos acá en esta casa tocando juntos, estoy muy feliz de recibirte hoy, Hernán. Compartir el silencio siempre lindo para mí. ¿Cómo fue eso para vos ahora, estos momentos? Muy linda. Como qué placer poder detenernos, confiar, ¿no? Como hay algo en esta aversión o miedo que tenemos al silencio, como que hay que llenar todo el tiempo con algo, con un sonido, un comentario, algo tiene que pasar. No puede no estar no pasando nada. Y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es como cuando no está pasando nada, es porque está pasando todo. Mm, Esa sensación de completud que me trae un poco también a, bueno, ¿cuál es mi deseo? ¿No? Como, ok, digo, hoy es un día particular, nos estamos encontrando acá a hacer esto que estamos haciendo. Entonces me da un momento también para situarme, regularme, como sentir mis latidos cardíacos y bajar y dejarme descansar y Y en- sí, para mí también, qué lindo, ¿no? Poder como ordenar un poco los pensamientos, ¿no? total. Y relajarse en la situación, Mm, porque va a ser muy importante lo que vamos a hablar ahora. claramente. Ah, A veces también la gente me dice después de un concierto, no entiendo por qué el silencio, si haces tanto con el sonido, ¿no? Mm, ¿Qué te pasó eso un poco? O sea, no sé, porque vos también practicas la meditación mucho mm. con la gente. No, no de recibir esa pregunta así como siempre de momentos después de tocar, ¿no? De conciertos. Mm, eh, a mí me gusta como pensar en conciertos, música contemplativa, ¿no? Sound healing concerts como los que hemos hecho. Sí me pasa de encontrarme después con gente muy contemplativa y no sé, a veces se habla, ¿no? A veces no, pero creo que es un momento de extrañeza, ¿no? Como... Bueno, nosotros solemos tener esa situación después de los conciertos, Ujú, ¿no? ujú. Después de un viaje de una hora, de penetración de esa vibración, de esos instrumentos que tienen un poder muy grande, ¿no? Que la gente se queda ahí como todavía en su viaje, todavía como conectado con toda la vibración en el cuerpo y Ujú, muchos no pueden hablar después. ujú, ujú. Es que creo que entrar como en un mindset muy distinto, ¿viste? Al que Mm, estamos acostumbrados en un mundo donde cada vez hay más ruido y cada vez hay menos espacio para el silencio. Y es una locura, o sea, realmente es algo que estaba pensando estos días, ¿no? Como eh, es una locura real, o sea, eh, porque es como que nos metemos en un timing del que después no podemos salir, porque ni siquiera somos conscientes de la otra posibilidad, ¿no? Como de esto, es como, y eso me llevó como bastante tiempo a entender, ¿no? Porque somos seres sociales y la enculturación, como aprender cosas
muchas veces es con otros. Es como que tiene que haber alguien facilitando el espacio, el momento, dándote una consigna, ¿no? Como ayudándote a tu mente a establecer unos parámetros para decir, ah, bueno, ok, es esto. Ujú, Y en nuestra sociedad, en nuestra cultura, no hay muchos espacios legitimados para la contemplación. ujú, Y eso es un delirio, porque a mi modo de ver es como el yin y el yang, ¿no? Por un lado está la mente activa, que es la lógica, la razón, y no como direccionada. Y por otro lado está la mente receptiva, que es el modo del sistema nervioso también de poder como, ¿no? Como entrar en equilibrio, en silencio, y es fundamental para la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? ujú. Como, y no, hay que mapear ese territorio y si no te lo enseñan, es como muy difícil. ¿Y cómo llegaste a esta conclusión en tu vida? Que es Uf, importante para vos, ¿no? De entrar en estos estados. para mí es fundamental. Ujú, O sea, es como el día y la noche, ¿no? Como dormir y despertar, es como ujú, la mente serena, la mente contemplativa es también el lugar. Uf, no sé cómo, o sea, a mí tuve una historia con el trauma mm, cuando tenía 16 años, tuve un accidente, me corté el ojo izquierdo eh, y fue todo o sea, es un trauma físico, ¿no? mm, El ojo es una parte exterior del cerebro, que es un órgano extremadamente importante. Y bueno, después de eso fue todo sanar y durante mucho tiempo me metí en una depresión muy profunda porque yo no entendía por qué tenía ansiedad social, por qué estaba deprimido, tuve más de 10 años deprimido. ujú, Y me costó mucho tiempo como, y tuve que estudiar un montón, me metí a hacer la carrera de musicoterapia, mucho esta cosa, ¿no? Como del arquetipo del sanador, también, ¿no? Como a través de curar la propia herida. Y viendo toda esa información entendí esto, que es lo que ahora me trae esto de la contemplación, que es el sistema nervioso eh, para estar en homeostasis, en equilibrio, tiene un montón de layers, ¿no? Como de capas, desde lo fisiológico hasta lo conductual y espiritual, ponele, donde todo tiene que estar funcionando a un nivel de optimización muy alto ujú, para que uno pueda no estar en el modo de lucha o huida, que es un modo que nuestro sistema nervioso por default activa en el trauma, pero como una respuesta de supervivencia ante una amenaza de vida, ¿no? Es una cuestión orgánica del cuerpo que es de los reptiles, después de los mamíferos, y todos compartimos estos circuitos neurológicos que activan esos estados. Entonces, nada, o sea, yo esto lo aprendí de Stephen Porges, que es un neurofisiólogo hermoso, y él también en un momento empieza a hablar de la compasión y de la contemplación. Es un tipo grande que ha estudiado un montón y nada, para mí fue también como, no sé bien cuándo, pero poder como compilar todos estos layers de información hasta entender que esto, ¿no? El estado más, el equilibrio entre parasimpático y simpático, no solo es necesario para autorregularnos, sino también para entrar en la dimensión espiritual en sentido de habitar nuestra presencia desde un lugar de elección, de deseo y no de repetición y de condicionamiento, ¿no? No sé, me viene de Cartol ahora, es como... ujú, Y nos estamos muriendo de eso. O ujú. sea, ¿Qué pasa en el cerebro cuando contemplamos, cuando meditamos? seguro que un montón de cosas que no sé. Muy bien. Sí, porque el cerebro es el órgano más complejo del universo. O sea, es como... Sí, hay un estudio muy interesante que explica cómo la amígdala, que es una estructura que está en la parte media del cerebro y que está directamente relacionada con las conductas reactivas, especialmente ante el estrés y el miedo,
cuando estamos sobreestimulados de estar en estado parasimpático, se sobreactiva y estamos como todo el tiempo reaccionando, ¿no? Y entonces Ujú, las reacciones, bueno, esto es muy interesante. Cuando se medita, no me acuerdo cómo era el estudio, pero creo que era durante un mes o 2 meses, no era como una cosa muy loca, y era con gente que recién empezaba a meditar. Lo que veían era que se desactivaba mucho esta parte de funcionamiento, ¿no? De más reactivo de la amígdala, que también está relacionado con el miedo. Y entonces lo que infieren y el aprendizaje como de esta investigación, que está buenísima, es como que cuando podemos como entrar en ese estado y enseñarle a nuestro sistema nervioso que no hay peligro, ¿no? Porque si no estamos todo el tiempo, entramos en un estado conductual más relajado y más en calma. Y lo que sucede es que podemos mediar los impulsos, ¿no? ujú, Meditar es también de alguna manera mediar, mediatizar, permanecer sin reaccionar, sin ujú. activar. Entonces, sí se vio y es muy interesante que la meditación, no me acuerdo qué tipo de meditación era, pero básicamente es esto, ¿no? Entrenar el sistema nervioso para estar en calma, disminuye el funcionamiento de esta estructura y a su vez esto hace que a nivel conductual podamos elegir, podamos Ujú, actuar de manera no reactiva, podamos tener un tiempo para utilizar las funciones cognitivas ujú. superiores, el lóbulo frontal, para analizar, ok, sentir, ok, vuelvo a analizar, proyecto, ok, bueno, y elaboro una estrategia y hago, pero desde la elección, ¿no? Ujú. No como desde... Voy a parar ahí. Sí, total. Yo pregunto por eso, ¿no? Porque siento que los dos tenemos varias herramientas o usamos varias herramientas para llegar a inspirar a gente a entrar en este estado, ¿no? Ujú. Primero con el sonido, con el sound healing, pero después yo con el Reiki, por ejemplo, o también hacemos muchos ejercicios de respiración o algo así. Y vos también tenés em, otras disciplinas, ¿no? Puedes contar un poco más de lo que estás haciendo, De una. que apunta a lo mismo siempre siento, ¿no? Como de otras formas. Total, y eso está tan bueno, lo que hablamos recién, ¿no? De un poco de la lógica de cómo funciona el sistema nervioso, porque es como que entendés que se puede abordar de muchas maneras distintas, pero cuando entendés la lógica, entendés justamente eso, por qué y cómo, y lo que estoy haciendo más que nada ahora es laburar con sound healing, que también para mí, desde mi visión, yo me entrené, me formé en musicoterapia, después me formé en terapia vibroacústica, Ujú, y la terapia vibroacústica básicamente tiene que ver con la aplicación de bajas frecuencias directamente en el cuerpo. Y esto ayuda mucho a inducir un estado parasimpático, así como de ujú, desactivación del sistema nervioso. Y es el estado donde ocurren un montón de cosas de autoorganización y de sanación también a nivel más fisiológico, ¿no? De las células. Y después también estoy trabajando mucho con las microdosis de psicodélicos, como también una forma de catalizar estos cambios en el sistema nervioso, pero además de aprovechar como la ventana de oportunidad que provee la práctica de microdosis como un ejercicio para recablear el cerebro, aprovechando la neuroplasticidad extendida que la ujú, psilocibina, por ejemplo, provee, ¿no? ujú, Entonces, lo que estamos haciendo mucho ahora con Luke, también con un amigo, es hacer procesos de acompañamiento grupales donde les enseñamos a personas que de repente sienten el llamado porque es un tema que está muy en boga y yo creo que realmente, además de estar en boga ahora, un, es un legado de la humanidad que debemos recuperar y que está sucediendo. Hay que tomarse, ¿no? Como, con mucho respeto y con toda ujú. la información posible para no volver a errar como en el pasado. Pero en ese sentido me siento muy entusiasmado, que es como también algo que es para mí muy importante ahora de entender y de compartir.
Bueno, la microdosis fue algo que me llegó hace 10 años, creo, que viviendo en Berlín en este momento, como, se puede hacer microdosis de hongos o algo así. Y siempre lo escuchaba, yo tenía más experiencias macro, Ujú. o sea, micro es una dosis, ¿no? Para decirlo a la gente que no sabe, que es tan mínima que no tiene un efecto muy psicodélico, ¿no? Claro, es entre un décimo y una veinteava parte de una dosis completa, Claro. digamos. Claro. Entonces, en ese momento ya estaba presente ese tema, pero siento que hoy en día, después de un documental de Netflix el año pasado, está como hay mucha gente que se está conectando con ese tema, que creo que ayuda a mucha gente por un lado, y por otro lado también siempre hay como una necesidad quizás de entender cómo se hace bien, ¿no? No sé, Ujú. y me imagino que esto, de eso se trata un poco en tu acompañamiento, ¿no? O cómo ves tu rol ahí. Porque Sí, yo no tenía esto. ah, Igual me ayudó mucho. Siento claro. que los momentos, que las experiencias que tenía con los hongos fueron momentos que realmente me hicieron reconectar con la naturaleza, por Ujú, ejemplo. ujú, Entonces también con mi naturaleza, ¿no? mm, Y inició un camino de, de encontrarme conmigo mismo, ¿no? ujú. Bueno, es que es exactamente eso para lo que se usaron siempre. Mm, ¿No? Es como toda esta historia distorsionada de la guerra contra las drogas ujú, y demás, que hay un montón de, bueno, manipulación y inconsciencia también en cómo. Pero la realidad es que estamos cableados para. Es muy desafiante pensar bien y abiertamente sobre cuál es la relación que tiene nuestra mente, la mente en sí, la inteligencia y los psicodélicos. Para mí hay algo muy loco que es, no solamente, me parece que apreciar la estética es como algo muy interesante de observar, ¿no? Que es esta imagen que probablemente muchos vieron en internet, que ves, por ejemplo, el micelio, ¿no? Que es como los tejidos de las raíces, entre comillas, de los hongos, que de repente forman estructuras tipo dendritas, igual que el cerebro, mm, que de repente tiene la misma morfología también que cómo se estructuran los macrotúbulos, ¿no? En el cosmos, de cómo se organizan los clústeres de galaxias, y hay una relación de similitud morfológica que es como, no sé qué es, no, o sea, me parece interesante observarlo y apreciarlo y contemplarlo, pero lo que voy es que estamos de alguna manera preseteados para la experiencia de la espiritualidad o de la religión, podríamos pensar, ¿no? ujú. Eh, como seres humanos a nivel cognitivo, a nivel psicológico, tenemos un lugar para lo sagrado. No importa qué pongamos ahí, algo necesitamos poner. Puede ser un líder político, puede ser un líder religioso, puede ser mi propia experiencia con psicodélicos, pero son... hay que considerar que ese lugar no queda vacío. Puede ser el consumo, ¿no? Puede ser una adicción, pueden ser un O sea, vos montón. decís que no queda vacío solo si rechazamos la iglesia, por Por ejemplo, ejemplo, pero hay una necesidad de conectarse con la espiritualidad, así te entiendo. Ahí claro, va. pero es que ni siquiera es una necesidad, o sea, va a un nivel más profundo que la Ajá, necesidad. Es como que es algo intrínseco. Exacto, o sea, y es también, o sea, es porque hay que hacer un análisis muy, muy loco y muy interesante a nivel paradigmático de cómo pensamos y qué es la mente y cómo nos creemos que el mapa es el territorio cuando podemos nombrar algo y decir, bueno, lo entiendo. No, bueno, lo que haces es como con una cobertura significante, eh, más o menos envolver un objeto, ¿no? Un objeto mental. Ujú, Pero la realidad es que, por ejemplo, con la música, ¿no? Que es muy loco en pensar, eh, para la musicoterapia humanista existencial nórdica, hay un concepto que es el ser en la música y hay una parte de nuestro ser que es intrínsecamente música.
no es que la música es un objeto externo que, como nosotros estamos acostumbrados a pensar las cosas en una temporalidad lógica también de principio, esto es mucho más profundo, ¿no? Es como la música es un principio organizativo que rige en la materia, también en la armonía de las esferas, ¿no? Es como, de repente, por eso Ujú. también es tan necesario como volver a entrar en los psicodélicos, ¿no? Porque perdimos el rumbo muy fuerte, ¿no? Estamos al borde de una tercera guerra mundial, hay una crisis existencial de hacer sentido, que las personas en general no saben los valores, como qué poner encima de qué, y hay toda una cosa de O llenar sea, el ¿qué te vacío existencial. enseñan o qué pasa con los psicodélicos ahí desde tu perspectiva? Y básicamente lo que se sabe, o sea, desde un estudio no muy... Pero Tiene desde tu unos... propia experiencia me interesaría ahora. l- Lo que pasa es que también el conocimiento es una experiencia y Ujú. yo cuando estudio me ayuda a entender también lo que siento y lo que me pasa, ¿no? Y qué sé yo, em, vos no, pasa que son tantas cosas, o sea, vos nombraste algo recién que tiene que ver con la sensación de conexión con la naturaleza Ujú. y eso es increíble y es como hermoso, como poder como de alguna manera hackear nuestra lógica, ¿no? Nuestra forma de pensar habitual cuando estamos bajo, ¿no? Como la influencia de este tipo de sustancias, en donde podemos percibir que la lógica es solamente un mínimo Ujú. de la capacidad cognitiva y de lo que representa en realidad la infinita complejidad del mundo, ¿no? Es como la realidad es infinitamente compleja, e Mm. infinitamente compleja significa infinitamente compleja. Mm. Y la razón es simplemente un mecanismo de defensa. La razón es racionar, es Ujú. poder como mesurar. Es un mecanismo de defensa, el yo. Es un mecanismo de defensa ante ese caos, ante esa infinita caudal de información que, bueno, entra por nuestros sentidos una parte y la tenemos que organizar. Entonces, bueno, podemos armar un sistema operativo para Ujú. manejar esta nave, ¿no? Y como estar charlando, hacer ¿Y te sentido, ayudo en algo particular? ¿La práctica con la micro o algo así? a salir de la depresión. Ok, Sí, ok. o sea, es muy loco también entender en base a eso cómo es la serotonina, Ujú. cómo funciona la serotonina, porque la psilocibina y la serotonina son moléculas miméticas. Entonces de repente la depresión es básicamente una carencia de serotonina y la serotonina es un neurotransmisor bastante particular. Básicamente las cosas muy importantes que ocupa tienen que ver con la neuroplasticidad y con la regulación del estado de ánimo. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿fue un proceso o fue como una experiencia particular que tuviste con la sustancia Es un proceso o un largo. proceso largo? O sea, ¿te diste cuenta que algo cambia en vos? Sí, total. Mm. Al instante, ¿no? Es como muchas veces hacer micro, también en la experiencia de hacer dosis más grandes, ¿no? Pero vas haciendo sentido, ¿no? Es como Mm. vas recapitulando, ¿no? Es como que vas y volvés sobre tu historia, sobre lo que sentís, sobre lo que Ujú. pensás. Entonces sí, fue un proceso muy largo. Y esto, vos me decías recién tu experiencia, yo te decía, bueno, el conocimiento también no podría haber salido probablemente, pienso, quizás no sé, de esa depresión tan larga si no hubiera entendido cómo funciona el sistema nervioso. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque yo trabajé bastante tiempo en procesos de cambio como coach de motivación, por ejemplo, y siempre hay estos patrones mentales, ¿no? Que queremos, como coach, que queremos romper em, y inspirar a nuevas formas, ¿no? A reaccionar distinto a la vida, ¿no? Yo veo ahí un gran potencial, ¿no? Mm, Con un uso de conciencia, digamos, ¿no? Un uso con una persona quizás que te cae muy bien o que confías mucho, ¿no? Porque también pasa que te sensibilizas más, siento, y entonces si estás en un ámbito no tan agradable, tampoco es una experiencia muy recomendable, siento yo, ¿no? El ámbito de la fiesta, por ejemplo, para mí no sería una experiencia que recomendaría hacer si uno ujú. no tiene como
Experiencia. experiencia, por ejemplo, pero en realidad nunca es algo que apuntaría a hacer, ¿no? Porque hay mucho estímulo ahí Mm. externo y... Y por eso es tan bueno y tan importante como la figura del acompañante, ¿no? También ujú, como guía también, pero también hay algo de para mí de que tiene que ver con cómo nos corregulamos. ujú, Em, que es en transferencia, en vínculo, ¿viste? Es como hay algo también de la psilocibina y de los psicodélicos que nos ayudan a acceder a las funciones cognitivas superiores, ¿sí? Como usado de manera sabia para lo que realmente son, nos ayuda a develar nuestra mente, a develar nuestra alma. ¿Y eso qué significa? Bueno, volvernos nuestra mejor ujú, versión ujú, dentro de lo posible. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, probablemente una persona bien regulada, empática, ¿no? En calma. Y por eso es interesante también Porges, que me enseñó esto que es increíble, que es, ahí tiene un paper que se llama Presencia Terapéutica y explica cómo los sistemas nerviosos se corregulan estado en estando en estado de presencia, ¿sí? ujú, Cuando hay también esta situación de donde, bueno, él habla de vínculo terapéutico, pero de relajación y de, bueno, de recablear y de, ok, estado parasimpático, el también estar en presencia, estar bien regulados, respirando en calma y con una voz también con todos los armónicos presentes, porque no es lo mismo cuando estamos tensionados, como hablamos, que como, ¿no? claro. Y todo eso es información vital para el sistema nervioso para espejarse y para aprender. Y eso se aprende en psicologías, en transferencias, se dice, pero es como estando presentes, compartiéndonos desde una manera empática también, ¿no? Por eso como el acompañamiento para mí es como re lindo de, bueno, yo me junto con alguien, ¿no? Y le escucho y, bueno, quiero entender quién es, qué quiere hacer, dónde está en su vida, más o menos. Ujú, Y poder ofrecerle como un set de ideas que le puedan hacer práctico y seguro la ujú. exploración para introducirse en eso y aprovechar su potencial. Y esto es, ¿no? Como gambate, ¿no? Que es un término japonés, es una expresión de deseo que significa ojalá puedas cumplir el más alto de tus potenciales. Ujú. Yo creo que para eso son los Ahí psicodélicos. va, Ujú. ahí va, una linda visión. Yo siempre recuerdo tu frase que decís, con psicodélicos somos, ¿cómo era la frase? Somos los mejores seres humanos o algo así. Sí, somos, no sé, sin psicodélicos. Claro, creo, ahí va. Creo que somos mucho más humanos Mucho más, así fue. con psicodélicos que sin psicodélicos. ¿Y a qué te referís con eso? Y bueno, principalmente que potencian nuestro desempeño. Ujú, Y muy probablemente que no llegamos hasta acá en la evolución sin el uso de los psicodélicos. Estamos en un periodo de tiempo muy particular y muy extraño. O sea, Terrence McKenna es clarísimo en esto y es divino. Terrence es como todo el mundo, por favor, si alguien no conoce a Terrence McKenna, escúchenlo. Eh, porque es esto, ¿no? Todas las culturas antiguas tuvieron distintas relaciones y todas las sociedades, las culturas eligen qué sustancias aceptan y qué sustancias no toleran. Y esto es paradigmático, o sea, es realmente, tiene que ver todo también con el modelo de producción de subjetividad que está atado también a cómo hacemos cosas. Y cuando dejamos por fuera los psicodélicos es porque también está toda esta visión, ¿no? Del control, del Estado, de la soberanía, pero en un estado donde es un estado de consumo, ¿no? Una forma de organización mental que está direccionada hacia el consumo. Entonces, somos sujetos de consumo. Y es muy loco esto. La otra vez pensaba consumir y consumar, ¿no? Como una oposición, jugando, ¿no? Con las palabras, como ujú. cuando consumimos es como, va, sí, 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 y tiramos, ¿no? En cambio, cuando consumamos algo, no es como esta cosa que hacen los japoneses con la cerámica, ¿no? Rota y emparchada con oro, ¿no? Ujú. Como consumar algo es
elevarlo hacia el mayor estatus posible, Ujú. ¿no? Y eso es algo muy deseable si lo hacemos, claro, desde un punto de vista de orden de valores, pero no me quiero desviar, que me estoy perdiendo con esto de la cultura, ¿no? Es como hay una cuestión de control que tiene que ver con cómo funciona nuestra mente también y cómo funcionan los grupos y la mente grupal. Pero es que tenemos esta idea, ¿no? De perder el control, ¿no? Que, no, esas sustancias me hacen perder la, yo digo, ilusión de control. Y es muy loco porque toda esta cuestión genera como una rigidización de cómo ejercemos nuestra conciencia también y nuestra personalidad, nuestra persona y nuestras relaciones. Y hay toda una cosa de control que es básicamente una ilusión que para mí es un sesgo cognitivo, es también algo de no entender la magnitud de lo que nos excede, ¿no? Como procesos, como vida, como orden, como caos. Y justamente los psicodélicos nos meten en poder abrir a eso, ¿no? A de repente derribar los paradigmas mentales, disrumpir el funcionamiento, las dinámicas de los funcionamientos neurales en el cerebro para de repente volver a ver de una manera menos condicionada, con el cerebro un poco más parecido al cerebro que teníamos cuando éramos niños. Y eso es una Mm, experiencia reveladora. ujú. Y eso está disponible y no hace daño, no Mm, produce adicción y no son sustancias de potencial abuso, que son los tres argumentos por los cuales se prohibieron en los 70. mm, mm, Todo lo contrario, producen neurogénesis, potencian el funcionamiento neurocognitivo, aumentan la plasticidad neuronal, por lo cual se están ensayando para tratamientos paliativos para enfermedades neurodegenerativas. O sea, estamos en medio de muchas revoluciones tecnológicas, del conocimiento, Y vos acompañas microdosis. ¿Por qué microdosis y no macro? porque es más complicado. ¿En qué sentido? Y primero, si las microdosis son ilegales, las Ujú. macrodosis son muy ilegales. Ah, ok. Digo, hay toda una cuestión de responsabilidad que es muy fuerte. O sea, cuando alguien te viene a ver y dice, bueno, yo quiero hacer una macro, y es como, yo te puedo enseñar. A mí me gusta mucho como la idea de información, o sea, como Ujú. poder compartir. Yo te puedo guiar con toda mi experiencia, te puedo pasar un montón de papers, libros, pero hay algo muy, muy loco que pasa también con esto, como es como, bueno, yo te consulto a vos para esto, entonces de repente me pongo en un lugar como un poco de dependencia y de confianza y que también como lo entendemos en la atención médica, ¿no? Y terapéutica y qué sé yo, hay toda una responsabilidad y un montón de cosas Ujú. que MAPS, que es la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, lo tiene muy en claro y por eso están como armando de a poco todo el esquema legal para que los sitters, que son los que acompañan, ¿no? los procesos con las macro, no tengan que ser exclusivamente terapeutas ni acompañantes terapéuticos. Em, Porque pasa por otro lugar esto y tienen que ver un poco más con soberanía. Eh, Igual es medio complicado meternos ahí ahora, pero si bien hay aplicaciones terapéuticas de los psicodélicos y para eso se están estudiando un montón y son muy efectivas, también son un derecho humano inalienable. Porque esto no hablamos, hace un rato se me pasó así como en la mente mientras charlábamos, pero es muy interesante pensar esto, ¿no? De la exclusión de la sociedad de distintas sustancias. Sí, café, sí, cocaína. Bueno, en realidad no, pero sí porque producís más. No, marihuana, que también no, no sustancias que potencian el funcionamiento cognitivo. Sí, alcohol, que deprime el funcionamiento cognitivo, nos pone más estúpidos. Eh, entonces hay toda una cuestión con esto de la elección de sustancias, en la elección de cosas que eh, también representa, si pensamos claramente en qué son los psicodélicos, son siempre en culturas también anteriores a la que estamos viviendo, fueron ritos de pasaje, ¿sí?
No era que vos ibas a un dealer a pegar no, no, como era una situación donde vos cumplías cierta edad y para ser hombre, además de, no sé, Un hacer ritual. distintas cosas, un ritual de pasaje. Mm, Pero, porque eso es interesante, no es como un ritual pueden haber un montón, pero un ritual de pasaje es una vez en la vida. mm, Sí, es como mm, en el sentido de que salís distinto de ahí, ¿no? ujú, Entrás de una forma y salís adulto, salís. claro. Y esto es muy interesante de pensar. Para mí están en el mismo estatus que la sexualidad, que nos pone en dinámica también todo un funcionamiento hormonal, endocrino, que nos lleva a otro lugar. De repente habilita a nivel existencial otro abanico de experiencias, de cosas, de cómo se cablea nuestro cerebro. Entonces es muy importante. Mm, ok. Bueno, ahora vamos a tener un momento para compartir un poco de sonido de Hmm, nuevo. Muchas gracias por venir, por compartir un poco favor, de tu perspectiva hermoso compartir. y muchas gracias. Por favor.